comenzó muy bien un juicio histórico para San José, Ujú. histórico para la construcción de la historia de San José, porque cuando se haga un libro dentro de un tiempo, esto va a estar. Y de repente, como pasa casi siempre, no nos damos cuenta mientras se está escribiendo Mientras la está historia, pasando. claro, que la mano Ujú. de la sociedad que escribe, la mano que escribe se está moviendo al lado de nosotros y no nos damos cuenta. Eso pasa siempre. Déjame decir, Carlos, como Ujú. así te toma el mate también, de contarle a la gente, yo creo que ya lo hicimos, pero vale la pena recordarlo. También nos estás dando una mano en el seguimiento, ¿no? Porque son jornadas bien importantes desde el punto de vista, hasta si se quiere, histórico y esta construcción que vos decías, pero son jornadas absolutamente extensas, con mucha carga también, y por tanto colaborando con nosotros en el medio, haciéndole de alguna manera el seguimiento, ¿no? Sí, sí. Y por eso también esta instancia para poder conversar y de alguna manera ver cómo viene la mano en una jornada, en la de ayer, que comenzó bien intensa también y con estas características que vos Sí, decías, ¿no? sí. Fue largo, como vos decís, fue intenso, demandante para todos los que están ahí. La gente que trabaja en la justicia, uno aprende a valorarlo cuando tenés que... Viste que dicen, para comprender a alguien, ponete los zapatos de él y Ujú. anda un tiempo, ¿no? Su camino, su recorrido. Y bueno, y eso pasó, eso está pasando. Este, yo creo que es muy posible que se siga haciendo esto por todo el trabajo previo que hubo de mucha gente preparando los casos, pero también generando herramientas, como por ejemplo digitalización de archivos viejos, Ujú. que eso se hizo durante muchos años. Ahí invariablemente aparecen en eso la Universidad de la República, ¿viste? Bueno, por ejemplo, todos los archivos de todos los procesados de la dictadura, fruto de la prolijidad de las Fuerzas Armadas, mientras lo que hubo fue justicia militar, está todo. Una prolijidad que a veces es llamativa. Lo vimos ayer, una de las participaciones fue compartir todo eso. Están las actas de los juicios. Juicios donde el juez era un oficial que andaba ahí a la vuelta, y digo así porque a algunos se les avisaba poco antes de comenzar el juicio, y oficiaba como juez después de haber participado de repente en los apremios físicos a los que eran juzgados. Pero bueno, está el acta. Está en el acta de declaración. Es decir, momentos antes, bajo apremio físico, es decir, por ejemplo, le metieron la cabeza dentro de un tarro con agua y con excremento para hacerlo confesar cosas. Entonces, cuando lo confesaban prolijamente, hacían un acta con todas las cosas que se habían dicho. Este, y esas actas están y las vimos. Entonces, todo eso después había que acopiarlo y ordenarlo, y se hizo. Entonces hay una gran cantidad, enorme cantidad de información que hace que esto no sea una cuestión de opiniones, ni siquiera de recuerdos después de 47 años, sino fundarse En los documentos que están en allí. documentos. En documentos. Y bueno, y ayer pasaron expertos, ¿no? Es como el CSI estuvo Ujú. ayer declarando, explicando un perito forense, grado 5, la universidad, bueno, cómo, qué secuelas pueden quedar, qué pasa, dando el marco. También una investigadora en historia que dio con todos los procesos que se vivieron en el país y qué es lo que estaba pasando, cuáles eran las formas de trabajar y demás. Y entonces se arribó a los alegatos donde yo me llevé una de las grandes sorpresas de ayer. Ujú. Este, una de las sorpresas fue que la defensa, dando por buenas las acusaciones, se centró una en decir mi defendido, porque cada defendido, cada uno de los acusados tiene una defensa distinta. Una de las defensas se centró en decir mi defendido no tenía, eso pasó, pero mi defendido no estaba en contacto con los presos. Y en el otro de los casos, más o menos lo mismo, ¿no? Dieron por bueno, o sea, como que dijeran, bueno, eso pasó, pero mi defendido solo obedecía órdenes. Lo cual a mí me llamó mucho la atención porque son casi 50 años de discutir si pasó o no pasó. Sí, sí, pasó. Hubo detenciones ilegales, tortura, etcétera, ¿no? Todos Ujú. los etcétera, sí, sí, sucedió. Pero el mío no estaba ahí.
Y bueno, y por la gran cantidad de información que se cruza, por los legajos que están prolijamente guardados, por las felicitaciones que recibieron los acusados por lo que iban haciendo, por el ascenso que uno de ellos recibió en esa misma época. Bueno, ya va quedando claro desde la parte documental que sí estaban ahí, que sí participaron y que no solo obedecían órdenes, lo cual es muy interesante. Ya para el arranque. La otra cosa que me sorprendió muchísimo es que dentro de la documentación que se exhibió, que vimos detalladamente, prolijamente presentada y explicada, por eso es largo, porque se hace minuciosamente, dentro de esa documentación estaba el juicio donde aparecían las acusaciones. ¿Por qué acusaron a estos muchachos? Todos muchachos, entre 18 y 24 años, 25. ¿De qué los acusaron? Y entonces, en el juicio, por conseguir pruebas y por torturarlos y que ellos reconocieran, como hacía la Inquisición, ¿no? Es decir, es bruja. ¿Por qué? Porque confesó que era bruja. Cuando le estaba metiendo la cabeza en el río dijo que era bruja. Bueno, esto es parecido. Los torturaron hasta que confesaron. ¿Pero qué confesaron? ¿Y de qué los acusaron? Que estaba prolijamente detallado. De 4 cosas. Reunirse para hablar de política, y entonces aparecía el detalle de tal reunión, tal día, en tal lugar. Pintar 3 muros, entonces aparecía el detalle, tal muro en tal lugar, y qué es lo que decía. Uno, por ejemplo, decía libertad para Arismendi. Rodney Arismendi, que era político y que estaba preso. Entonces, libertad para Arismendi era uno de los delitos que había que confesar. Y lograron que lo confesara. Tercera, hacer volantes y repartirlos. Cuarta, hacer finanzas, tener alguno afiliado para mensualmente cobrar una cuota y tener plata para hacer los volantes, para lo demás. De eso los acusó la dictadura. Investigaron, tuvieron equipos de inteligencia que hicieron seguimiento, infiltraciones, allanamientos, ilegales también, pero bueno, toda la movida que se hizo como para seguir un grupo narco, ¿no? que vemos en las películas, se hizo para seguir a estos muchachos Maragatos, y después de toda esa movida y toda esa operativa de mover que cuesta su plata y sus horas, de hacer toda esa movida desde la investigación del Estado, lograron encontrar los culpables de reunirse para hablar de política, hacer y repartir volantes, pintar unos muros y cobrar una plata mensual para financiarse. Todo lo que hemos discutido en décadas, la propia investigación del gobierno, de ese momento, del gobierno dictatorial, pero del gobierno, la propia investigación, deja fuera todas otras discusiones. Estos muchachos se juntaban para pintar muros y para hablar de política. Ese era su pecado, o mejor dicho, ese era su delito. Por ese delito fueron perseguidos. Esto es asombroso, es como una realidad paralela, es como en las series de Netflix, en donde acusan a uno de haber roto una estatua que era importante para el rey de esa. Bueno, es eso. Acá, ¿qué fue lo terrible? Lo que hoy hacemos todos los días. Una forma más de transitar la libertad de pensamiento. Nada más. Pero yo pensaba, haciendo todo lo que hicieron, ¿por qué no plantaron un arma? ¿Por qué los que iban los metieron presos, les robaron cosas de la casa, etcétera? ¿Por qué no iban y dejaban un arma y tenían un arma, estaban haciendo una bomba? No, porque lo que querían ver es si hacían volantes. Y encontraron volantes, y encontraron hasta el mimeógrafo en el que se hacían los volantes. Terrible operativo de investigación. Lo lograron, los encontraron culpables y los condenaron y pasaron años presos por hacer volantes, pintar muros, etcétera. Eso me sorprendió muchísimo. Pero así empezó el juicio. Carlos, se trata, justamente, así empezó el juicio, se trata de una instancia judicial. Uh-huh. Aprovecho para hablar con el amigo, digamos, ¿no? No con el que nos está dando la mano y que además, por otra parte,
afectivamente involucrado en Por, la causa, digamos. Y esto por supuesto. no son 4 pesos aparte. Claro. La instancia judicial, que justamente, insisto, se trata de eso, cambia mucho, porque hay una cuestión de tecnicismo, hay una cuestión de formalidad, hay una cuestión de documentos, hay una cuestión... A ver cómo te lo pregunto. ¿Se percibe diferente desde esa institucionalidad técnica que requiere un juzgado al bagaje, al conocimiento, a la historia, a lo que vos traías antes de entrar en esta oportunidad a una instancia de juicio oral como esta? Sí, sí, es totalmente diferente. Este, ya el hecho de que se discuta es distinto. De que la sociedad discuta, vos, pero esto será así. Y fíjate, respondiéndolo como decís, ¿no? Desde la persona completamente involucrada. Porque por ahí decía oriental, ¿no? Hablando de oriental casado con una esposa de tantos años y un hijo de 2 años, era yo. Aparecía en esos documentos. Entonces sí, estoy totalmente involucrado. Y en ese involucramiento, para mí es totalmente distinto que la justicia diga, pasó esto, hay que ver si hay suficiente prueba para que estas personas que torturaron a tus padres y los metieron presos y te hicieron pasar una infancia sin tus padres, ¿no? Hay que ver si esto hay suficiente prueba para que sean declarados culpables. Pero la justicia está diciendo, además de toda la cátedra y toda la prueba, que esto sucedió. ¿Tá? Y me llevo además la sorpresa, que me la podía haber llevado hace 20 años, si esto se hubiera hecho público, si la sociedad maduramente hubiera encarado las cosas, me llevo la enorme sorpresa de que nunca fueron acusados de otra cosa que pintar paredes, hacer volante, reunirse para hablar de política. Es terrible, de eso los acusaron.